Las medidas económicas del neoliberalismo durante la dictadura. El neoliberalismo es un modelo económico basado en la apertura comercial, la desregularización, la flexibilización laboral y la reducción de la intervención del Estado en la economía. El enfoque de este modelo está puesto sobre la valorización financiera del capital, en el cual el endeudamiento externo y las finanzas adquieren un rol fundamental en detrimento de las actividades industriales que fueron el eje de la ICI. El patrón de acumulación consiste en el acceso a endeudamiento barato en dólares en el mercado financiero internacional y en la libre movilidad de los capitales extranjeros para que puedan entrar y salir sin restricciones ni regulaciones. Todo esto está articulado con una tasa de interés local mayor a lo internacional, lo que permite la especulación financiera en el mercado local. Las ganancias financieras adquiridas luego son retiradas del mercado financiero local y fugadas al exterior. Este modelo no nace de un repollo, sino que es el resultado de una crisis mundial desde inicios de los años 70, en el cual había dificultad en seguir alcanzando las altas tasas de ganancias mediante las inversiones productivas. Es por eso que amplios sectores de capital internacional adoptan un cambio de estrategia, entre ellas el deterioro en condiciones de trabajo, deslocalización de la producción y la puesta a la timba financiera. Para ese momento, en Argentina, el grupo conocido como establishment financiero, compuesto por la élite terrateniente, grandes grupos económicos locales, empresas extranjeras, militares y la iglesia, rechaza las reformas económicas y sociales implementadas durante la última etapa de la ICI por el peronismo. Perón había liderado el movimiento que permitió una alianza entre el Estado, la clase obrera y los pequeños y medianos empresarios industriales, con el objetivo de que ambos sectores cobren relevancia en el sistema económico. El establishment se dispone a plantear nuevas medidas económicas, las cuales le servirían de base para extirpar por completo el modelo económico anterior y al mismo tiempo funcionaran como la contracara de lo que hoy se conoce como el mayor terrorismo de Estado. En ese contexto se establece la Junta Militar, conformada por las tres fuerzas armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, para instaurar un nuevo orden social. Con el golpe de Estado del 76 se implementan lo que se autodenomina Proceso de Reorganización Nacional, que detrás del logo de una nueva etapa del país, llena de paz y tranquilidad, busca un país sin huelgas, una clase obrera obediente, un Estado sin tanta intervención en la economía y sin distribución de la riqueza. El presidente elegido para llevar adelante a la Junta Militar es el general Jorge Rafael Videla, quien a su vez busca el apoyo de un ministro de Economía para este nuevo orden. José Alfredo Martínez de Hoz, alias Joe, es un abogado y economista que proviene de una antigua familia tradicional. Su abuelo, José Toribio Martínez de Hoz, fue el fundador de la Sociedad Rural Argentina. Martínez de Hoz accede al gobierno militar sin ser uno de ellos. Videla lo elige para este cargo porque además de ser miembro del antes mencionado establishment financiero, tiene vínculos con el sector financiero internacional. Para que este modelo de financiación funcione, es necesario el ingreso de divisas al país, y los contratos internacionales que Joe tiene con los grandes banqueros permiten los flujos de financiamiento externo de la Argentina y al mismo tiempo un vínculo con los sectores empresariales locales. Para Martínez de Hoz existen dos grandes males que impiden el desarrollo del país: una clase obrera demasiado demandante y protegida por sindicatos con mucha influencia, y una industria nacional, según él, ineficiente y poco competitiva que depende del mercado interno y del subsidio estatal. Para Martínez de Hoz, hay que dejar la economía argentina totalmente librada a los designios del mercado y el capital especulativo. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. El nuevo ministro asume el 2 de abril de 1976 y ya de entrada pretende arrancar de raíz la industrialización por sustitución de importaciones. Martínez de Hoz elabora un plan de gobierno con un pilar basado en 12 puntos, los cuales califica como una parte de la profunda transformación en la política de la economía argentina. A diferencia del modelo económico de la ICI, el cual proponía disminuir las importaciones para fomentar la industria nacional, este nuevo modelo neoliberal procura la apertura comercial y otras medidas que exaltan la caída del mercado interno.
Apertura comercial. Total libertad del comercio exterior. Eliminación del monopolio, eliminación de los impuestos a las exportaciones, reducción de aranceles aduaneros, libertad de inversiones extranjeras bajo las reglas justas, es decir, favorecimiento tanto a los inversores como al interés nacional. Liberar los precios. Eliminación de control e intervención de precios. Es decir, las empresas son libres de fijar los precios a los cuales desean vender sus productos, dejando totalmente expuestos a los consumidores. Liberalización cambiaria. Eliminación de los controles a la salida de divisas y tipos de cambios diferenciados que protegían a la industria, medida que busca impulsar el ingreso de dólares especulativos. Reforma financiera. Liberalización de las tasas de interés, es decir, que no intervenga el Estado con máximos y que no direccione el crédito de la producción. La flexibilización del funcionamiento de actividades bancarias. Incluye la tablita, en la cual se explica el calendario de evaluaciones y por ende la futura paridad peso-dólar, lo que realmente era una garantía para la timba financiera. Deterioro en las condiciones de trabajo y disciplinamiento de los asalariados. Reducción del salario real de los trabajadores al 40%. Congelamiento salarial. Elevación de horas de trabajo de 6 a 18 horas la jornada. Prohibición de derecho a huelga. Claro está, la instalación de este programa político y económico neoliberal solo es posible mediante la implementación de un terrorismo de Estado, represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de 30.000 personas, manipulación de la información, entre otros mecanismos de disciplinamiento. En otras palabras, una gran miseria planificada. El 24 de marzo de 1977, a un año del golpe militar, el militante y periodista Rodolfo Walsh, que opinó libremente como escritor y periodista durante casi 30 años, escribe una carta destinada a la Junta Militar, donde denuncia el terror más profundo que había conocido la sociedad argentina, desarrollando las atrocidades cometidas contra los derechos humanos y el plan económico impuesto por el gobierno de facto, con sus respectivas medidas económicas, las cuales claramente tienen consecuencias sociales directas. Walsh remarca que la apertura comercial y el congelamiento de salarios destruye el mercado interno y provoca una disminución del consumo de alimentos un 40% y de ropa más del 50%, la desaparición de las medicinas y 300.000 nuevos despidos debido a la caída y cierre de fábricas nacionales. Al mismo tiempo, da cuenta de un giro estatal en el traspaso del peronismo al neoliberalismo a través de la mención de determinadas violaciones de los derechos humanos, ejercidos por la Junta Militar. Entre ellas, la censura de prensa, la persecución a intelectuales, la intervención a sindicatos y prohibición de huelgas con una Junta Militar que congelaba salarios a culatazos mientras los precios subían en las puntas de las bayonetas. Pero los datos más fuertes y estremecedores de la denuncia clandestina de Walsh son los números de personas afectadas por la dictadura a tan solo un año de su desarrollo. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, además de una gran cantidad de personas masacradas, torturadas, secuestradas y tomadas de rehenes. Al día siguiente de la publicación de su carta, Rodolfo Walsh es secuestrado en la esquina de San Juan y Entre Ríos, integrándose así en la lista de desaparecidos. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Rodolfo Walsh es un claro ejemplo de lo que provoca expresar una opinión antónima del gobierno de facto durante la dictadura del 76, la cual junto a sus medidas derechistas y de represión estatal se encargó de adoctrinar y acostumbrar a una sociedad a callar. Lo que el poder represivo no consideraba es que posteriormente la sociedad lograría romper con estos moldes, haciéndose mucho más fuerte, mucho más empática, siempre ayudadas por la memoria de aquellas personas afectadas, desaparecidas y muertas por la dictadura cívico-militar argentina. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone